Te vas a escuchar. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Fernando Cuenca Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros, los que están presentes y los que nos siguen a través de redes sociales. El tema con el que iniciamos el año es un tema interesante, se llama lesión de plexo braquial. Es una lesión grave que deja secuelas permanentes, que mucha gente lo padece. Y aquí les voy a dar un panorama general de lo que es esta lesión, su estudio, su tratamiento y un par de casos clínicos. La anatomía en el plexo braquial en los libros, en la literatura médica, siempre es muy sencilla, pareciera que es así de sencilla. Entonces tenemos las raíces C5 a T1 y por colores podemos saber que C5 nos da movimiento en hombro, C6 nos da movimiento de codo, C7 muñeca y C8 y T1 mano. Y de ahí todas las divisiones anatómicas, como son las raíces, los troncos, las divisiones, los cordones y las ramas o nervios finales. Siempre la anatomía nos causa mucha ansiedad en todas nuestras etapas médicas, incluso en la actual. Ese autor, Jack, dibuja el plexo de esta manera, y si lo aprendiéramos y lo encontramos en el paciente de esta manera sería algo relativamente sencillo, pero cuando vamos a la anatomía del paciente lo encontramos de esta manera. Entonces eso es una anatomía completamente distinta, la anatomía de la literatura y la anatomía de los pacientes. Lo encontramos en los artículos médicos, en las disecciones forenses de esta manera: la arteria braquial, la subclavia, el plexo envolviéndolo y el retorno vendoso del brazo y de la cabeza a un lado y sobre el plexo, pero realmente lo vemos en la realidad de esta manera. Es una maraña de cables que debemos conocer perfectamente bien. Aparte de la anatomía normal, debemos conocer la anatomía patológica en su característica tridimensional, que es una característica completamente distinta. Si alguien nos pidiera que hiciéramos en plastilina o nos imagináramos un plexo braquial de manera tridimensional, sería muy difícil establecer cómo está distribuido el plexo, y eso solo lo podemos hacer en disecciones cadavéricas o en pacientes. En cuanto a la anatomía patológica, es muy importante para las lesiones del plexo. Tiene que ver con la disposición anatómica de las raicillas, de las raíces, los troncos y el foramen en la columna vertebral, ya que esto influye directamente en el tipo de lesión. Es decir, en raíces superiores, todas esas estructuras anatómicas que acabo de mencionar son estructuras muy fuertes, que cuando existe tracción del plexo, regularmente existe una ruptura, una elongación del plexo extraganglionar. Lo que ocurre al revés en el plexo inferior, C8-T1, es más fácil que se arranque, haya abulsión de las raicillas a nivel medular. Entonces esa es la característica anatómica que debemos tener siempre presente. Los mecanismos de lesión, hay bastantes. Los principales son estos: los accidentes de tránsito, principalmente en motocicleta. El segundo es la lesión penetrante de cualquier tipo. Las caídas es el siguiente, y el trauma obstétrico. La lesión de plexo obstétrico es otra característica. Dependiendo del mecanismo de lesión, es la sospecha que debemos tener de la lesión. Por ejemplo, si es una hiperextensión del brazo hacia arriba, pues comentamos que son el plexo inferior el que sufre la lesión, C7, C8, T1, y habitualmente tendrá abulsión de las raicillas por la anatomía patológica que comentábamos. Al contrario, si hay una hiperextensión del cuello con una hiperabducción del hombro, el plexo lesionado será el superior, C5, C6, C7. Y dependiendo de la cantidad de energía acumulada, son las lesiones que tendrá el paciente. En cuanto al plexo obstétrico, el plexo obstétrico se puede complicar por un parto distóxico. Si es un parto cefálico, al momento que se atora el bebé, el obstetra tiene que sacar ese producto porque si no fallece. Entonces, al usar forceps, maniobras de extracción urgentes,
se puede lesionar el plexo alto, si es cefálico, o si es un parto distóxico pélvico con un brazo atorado en el canal vaginal. El plexo que se lesiona es el plexo inferior. Entonces, conociendo esto, sabemos cuál es el mecanismo de lesión y la anatomía patológica que podemos esperar de ese paciente. Habitualmente, el mayor porcentaje de lesiones son por tracción, 95%, por trauma cerrado. La clasificación de la lesión nerviosa, existen 3 tipos, de acuerdo con Sedom, una clasificación muy útil, fácil de recordar, nos da una clasificación rápida. La neuropraxia, que es una lesión superficial leve de la lesión nerviosa, que se recupera en semanas, la axonotmesis, que se recupera en meses, y la neurotmesis, que no se recupera. Entonces tenemos ejemplos de neuropraxia y de neurotmesis y axonotmesis. Entonces hay rupturas parciales o completas. ¿Qué es lo habitual en el paciente lesionado del plexo? Lo habitual es un retraso en el diagnóstico. El manejo solamente los compañeros lo hacemos con rehabilitación. Desconocemos la patología que estamos tratando y generalmente mandamos muchos estudios diagnósticos, pero no tenemos una meta objetivo. Yo le llamo a todo esto un tratamiento con unas altas dosis de observación, donde solamente estamos viendo evolucionar al paciente y no hacemos absolutamente nada. La incapacidad física es importante, el estrés psicológico para la familia, para el paciente y sobre todo deterioro económico. Habitualmente, ¿qué se hace? ¿Qué se sugiere que se hace? Se sugiere la cirugía temprana, antes de que se degenere la placa neuromuscular, ya que la placa neuromuscular solamente tenemos un año para volver a reinervar esa placa antes de que se pierda. Entonces, si tenemos una lesión de plexo y es una lesión completa, la mano siempre va a quedar con algún tipo de secuela, porque va a ser el último, la zona más lejana a la reconstrucción, a la microreconstrucción plexal. Siempre es mejor operar, siempre tendremos un mejor resultado que no hacer nada, y difícilmente vamos a provocar un daño adicional si tenemos experiencia con ese tipo de lesiones. En la imagen podemos ver al paciente previo que tenía evolución de prácticamente todas las raíces. Entonces nos quedó solamente el C7 y con ese reconstruimos todo el plexo. ¿Cuáles son los estudios de primera intención para ese tipo de pacientes? El estudio de elección de primera elección es la mieloresonancia magnética, y se sugiere que habitualmente la hagamos a las 3 o 4 semanas, una vez que ya se ha establecido perfectamente la patología y que sea visible en la mieloresonancia. Otra cuestión es que la persona encargada de este tipo de estudios tenga experiencia con ese tipo de estudios. Debemos hacer también, antes de empezar a trabajar con ese tipo de pacientes, algo como esto. Se puede hacer una fluoroscopía dinámica, donde vemos que hay lesión del plexo, que incluye el nervio frénico, hay una parálisis del hemidiafragma, y eso lo documentamos antes de hacer nuestra cirugía. En este caso, pues es un bebé, no le podemos pedir que haga una inspiración profunda y la mantenga, entonces hacemos una fluoroscopía. Y aquí documentamos la parálisis del hemidiafragma. Siempre es conveniente platicar profundamente con el paciente, conocer sus expectativas reales, y nuestro papel es explicarle detalladamente su manejo y los objetivos que vamos a lograr con la cirugía. Explicarles que es una cirugía que va a ayudar muchísimo, pero que de ninguna manera va a regresar a la actividad o al estado previo de la lesión. Hay que explicarle también que hay un tiempo muy prolongado de reinnervación muscular, dependiendo del tamaño de la lesión, la magnitud de la lesión y lo que hayamos logrado reinnervar en la cirugía. Explicarle que durante muchos meses nada sucede, y eso es frustrante para muchos pacientes. Hay que decirles que tengan paciencia. Recordemos que el nervio periférico se regenera 1 milímetro por día. Entonces, si tenemos una lesión de plexo, a la mano son 50 centímetros. 50 centímetros son 500
milímetros son 500 días. Entonces, en un año y medio más o menos no va a alcanzar a reinervar mano, va a llegar hasta el codo, va a llegar a extensores de muñeca y probablemente hasta ahí llegue la reinervación antes de que se degenere la placa. Durante todo este lapso de tiempo hay que someter al paciente a un programa intenso, pasivo, de rehabilitación para movilizar las articulaciones. Si no lo hacemos así, cuando finalmente llegue la reinervación muscular, la articulación va a estar rígida y ya no va a ser útil nuestra reinervación. El paciente típico. ¿Cuál es el paciente típico? El paciente típico es un paciente masculino, cuestión de género también, entre 15 a 25 años. El 70% de las lesiones son secundarios a accidentes de tránsito, específicamente motocicletas, y el 75% de ellos está asociado a politrauma. Hay un compañero que está en un hospital de primer nivel en la Ciudad de México que ha publicado esta epidemiología de plexo braquial en nuestra población. Me parece que es el primer artículo que habla de este tipo de lesión y él describe una patología, epidemiología similar a la reportada en la literatura. ¿Cuál es la clave en la exploración del plexo braquial? La clave es la exploración física. Exploración cuidadosa, un registro completo, siempre por la misma persona. En mi caso yo los documento con imágenes porque el paciente pasa tanto tiempo en que lo operamos y vemos resultados que regularmente el paciente dice que no pasa nada y solamente cuando les enseñamos las fotos o los videos él se da cuenta de lo que mejora. Este es un paciente de los primeros que hicimos, un bebé, que ya estaba operado de neurotización de nervio espinal accesorio supraescapular, tenía recuperación parcial de hombro, le faltaba codo y no tiene mano. Entonces le falta C6, C7, C8 y T1, pero ya está fuera de rango quirúrgico para eso. Entonces lo que le hacemos ahí son transferencias musculares, transferencias tendinosas, y debemos entender que aparte de la microcirugía reconstructiva nerviosa siempre hay un plan quirúrgico adecuado. En este caso, transferencia dorsal ancho a rotadores externos más Oberlin regularmente es doble, de cubital a musculocutáneo y de mediano a la rama muscular del brachialis, del braquial anterior. Los errores frecuentemente pues es una mala exploración física. En este caso tenemos un paciente que era foráneo, viajó toda la noche en el camión, lo tenemos programado para el día siguiente y durante la exploración pues es difícil, muy difícil revisarlo. Le tratamos de revisar y es complicado porque por más que lo estimulamos no despertaba. Entonces lo estimulamos, medio despierta, medio entiende, es un bebé, entonces no podemos saber a ciencia cierta cuál es la lesión que él tiene. El diagnóstico de plexo regularmente, claramente es clínico y los estudios de imagen solamente nos apoyan, los estudios electrofisiológicos nos apoyan para confirmar nuestro diagnóstico, pero principalmente es clínico. Es explorando cada músculo, cada nervio, explorando el hombro, explorando el codo, explorando la muñeca, la mano completa y ver la función. Entonces, eso era nuestro plan quirúrgico con ese paciente, que no lo hicimos porque nunca despertó. Otra paciente con un inconveniente, era foránea, no logramos operarla, entramos al quirófano con ella, no pudimos lograr la vía periférica. He tenido experiencia con varios pacientes pediátricos, incluso el cirujano pediatra para colocar un catéter venoso central es complicado y existe el riesgo de lesionar el otro plexo. Debe poner el catéter en el plexo en el lado sano y tiene sus riesgos como todos los procedimientos que hacemos, porque debemos tener las extremidades inferiores preparadas y listas para tomar injertos nerviosos. Y en el caso de bebés son injertos de 15 centímetros, son injertos muy pequeñitos. Y como les comenté, si tenemos solamente una raíz para reconstruir, de esa raíz sacamos todos los cordones, todos los injertos nerviosos. Eso obviamente es un inconveniente porque nos retrasa el manejo quirúrgico. Y además, a mayor tiempo hay probabilidad de que esto se complique más. En la cirugía, la microcirugía de reconstrucción de plexo, como comentamos, hay que platicar claramente con las expectativas del paciente, aclararle que vamos a mejorar bastante el cuadro clínico del paciente, pero no vamos a regresar otra vez al estado previo del accidente.
Siempre entramos con 2 equipos quirúrgicos, uno que trabaja en el plexo y otro que trabaja ya tomando los injertos para disminuir tiempos quirúrgicos, tiempo anestésico. Siempre usamos KIDES en las extremidades inferiores para trabajar más rápido, y la cirugía de plexo está contraindicada en lesiones mayores a 1 año de evolución, aunque se han documentado lesiones mayores a ese tiempo que se han recuperado. Entonces, pero la indicación absoluta es que después de 1 año de lesionado no se opera de reconstrucción de plexo. No olvidar que pequeños detalles hacen la diferencia en los resultados. El rosier es un bulto que ponemos en retroescapular para levantar el plexo, hacerlo más prominente. Debemos mover la cabeza de lado contralateral para tener espacio, porque regularmente es un espacio muy pequeño, y debemos contar con todo lo necesario para trabajar. En este caso es instrumental especializado de microcirugía, microsuturas, y sobre todo tener muestra al banco de sangre, porque como sabemos, pues el plexo envuelve a la subclavia y hay estructuras venosas grandes que circundan el plexo. Les presento un caso de una reparación temprana, una lesión por proyectil de fuego. Este paciente tuvo un impacto por proyectil de fuego en el plexo, no tuvo lesión vascular, y ahí le estamos pidiendo que mueva los 2 brazos, que lo haga simétrico. Exploramos hombro, exploramos supraespinoso, tríceps, estamos explorando el hombro. Él decía que levantaba el hombro derecho, y lo que está haciendo es pues hacer trampa, levanta todo el hemitórax. Está flexionando, extendiendo muñeca, C7, C8, T1 está abriendo mano, cerrando mano, y la otra mano está completamente paralizada, la extremidad derecha. Entonces tenemos una lesión completa de ese plexo. ¿Y qué hacemos? Bueno, como aquí no hay duda, aquí no necesitamos esperando las 3 semanas para saber que está lesionado. Aquí entramos, ahí se notan los injertos de nervio sural, y reconstruimos todo el plexo. Toda la lesión la pudimos reconstruir adecuadamente. Hacemos reconstrucción en el plexo, y también hacemos transferencias nerviosas en la extremidad. Hacemos un overlay. Aquí estamos seleccionando el flexor superficial de los dedos, el fascículo específicamente flexor superficial de los dedos, para transferirlo al músculo cutáneo para el bíceps, para flexión de codo. Se diseca el nervio y lo localizamos y lo estimulamos y lo identificamos. Es el resultado de ese mismo paciente a los 16 meses y a los 24 meses. Prácticamente regresó el hombro, regresó el codo, regresó extensores, muñeca, mano, C8, T1. Es un muy buen resultado cuando se actúa de manera correcta y a tiempo. Otra paciente con parálisis total, misma secuela, tiene lesión completa. En el video superior derecho, izquierdo para ustedes, vemos la cara de dolor de la paciente, un dolor de desreferenciación, es un dolor intenso, es un dolor neuropático, y la cara que tiene después de haberle ya reconstruido el plexo, haberle hecho transferencias en el brazo, transferencias de overlay, y prácticamente la única secuela que le queda es en la mano, que esa fue la que no alcanzó a reinervar completamente, pero es una mano que puede seguir rehabilitándose y con el paso del tiempo puede seguir recuperándose. Un resultado bastante bueno también para esta paciente. ¿Y qué pasa cuando tenemos una lesión de plexo que nos llega en una etapa muy avanzada, que tiene meses, que tiene años y que ya no es candidata a microcirugía de reconstrucción del plexo, de microcirugía de nervio? Bueno, pues podemos hacer una reconstrucción tardía, unas transferencias musculares libres, de gracilis libre, que se reconecta para flexión de codo, o transferencias musculares del propio paciente, sin desinsertar todo el músculo, se mantiene su vascularidad y su inervación. En este caso, tomamos el pectoral mayor, lo tubulizamos, lo preparamos. Actualmente ya no se hace ese tipo de incisiones tan grandes como la que ven. Se hacen parcialmente en el esternón, una incisión de 5 centímetros. En esa zona se desinserta las inserciones externales del pectoral.
se saca por contrabertura en una incisión superior en la axila y a través de una técnica, a través de una perforación en la cabeza del radio, se sujeta para hacer flexión de codo. Entonces ahí tenemos el video que muestra cómo se hace la transferencia. Esa es una lesión de plexo tardía en la cual podemos hacer todavía transferencias musculares funcionales. Es el resultado y queda así, con una isla de piel. Y es el paciente en el posoperatorio todavía con los drenajes. Los drenajes los dejamos mucho tiempo porque es una zona muy grande. Y empezamos a trabajar con el brazo de inmediato, con el brazo en posición neutra, para empezar a hacer flexión del codo y empezar a ejercitar ese músculo. Entonces tenemos el resultado a las 6 semanas y apenas le quitamos el drenaje. ¿Cuál es la importancia del tema? En la clase pasada comentábamos acerca de que no era muy frecuente esta lesión. La realidad es que sí es muy frecuente. Lo que pasa es que el paciente habitualmente anda rondando de consultorio en consultorio, de médico en médico, de consejo en consejo y no encuentra a la persona correcta para su adecuada atención. Entonces aquí el mensaje para todos nuestros compañeros es que una vez que detecten estas lesiones, tenemos que tomar cartas en el asunto, explicarle detalladamente al paciente y ofrecerle algún tipo de solución, porque prácticamente en cualquier momento podemos hacer algo por él. Podemos ayudarle a reconstruir el nervio si llega en etapa aguda con un excelente resultado. Podemos ayudarlo a mejorar la función de esa extremidad con transferencias musculares libres o desinserciones parciales, o podemos ayudarlo a disminuir el dolor. A veces lo único que podemos hacer es quitar el dolor o bajar el dolor. Simplemente explorar el plexo alivia bastante el dolor de esa diferenciación. Reconectar el plexo otra vez vuelve a reconectarse y esos dolores neuropáticos tremendos bajan considerablemente, haciéndolos manejables para terapia del dolor, para los algólogos, para los anestesiólogos y para el paciente mismo. Son cirugías bastante útiles y que en la práctica ocurren con mucha frecuencia. No veo. A ver, lo digo. Parece que un paciente pregunta, hay una pregunta de un señor Márquez, le vamos a mandar la pregunta al especialista del área para que le conteste, porque no es una pregunta relacionada a plexo braquial. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda en relación a plexo braquial. En caso de que no haya dudas, les dejo mi correo, el contacto. Podemos seguir conversando incluso en el chat de la página, del video. Cualquier duda que tengan, se las podemos seguir aclarando o especificar algún tema, algún punto de interés que hayan sido sobresaliente para ustedes. Sí, porque la otra pregunta nada más, la señorita Maggie nos saluda. Pero bueno, felicitamos al doctor Cuenca y a través de esta página o a través del correo de él pueden dejar sus preguntas y encantado de contestárselas. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.